Bueno, ya hemos visto el componente de página homepage en el cual usamos getStaticProps para el prerenderizado y prestamos atención al componente de página newEventPage. En este caso aquí no necesitamos utilizar ninguno de estos métodos, pues aquí lo único que se hace es crear un evento. Y para el caso de Event Details, que corresponde con este evento de página Event ID, en este directorio Event ID, el index es Event Details. Y accedemos a través de botón Show Details, vemos que accedemos al primer evento, vemos aquí el parámetro, el Event ID, que es el E1. Y si accedemos a Show Details del segundo evento, vemos que E2 es el identificador de este parámetro. Bueno, para este caso vamos a hacer uso del método getStaticProps también. Entonces aquí creamos la función getStaticProps, una función asíncrona que va a devolver una promise. En este caso aquí también vamos a tener acceso al parámetro context, que la diferencia del método getServerSideProps, en el cual a través del context accedemos a la request y a la response. En este caso no vamos a tener acceso a la request y a la response, pero sí vamos a tener acceso a los params, a los parámetros que vienen en la URL, en este caso Event ID, que corresponde con este nombre del directorio. Se trata de una página dinámica. Si accedemos al navegador, aquí nos estamos refiriendo a este parámetro que vemos aquí, E1 o E2, según el evento que seleccionamos, y a través de Context Parameters estamos accediendo a ese elemento. Y los datos que estamos hardcodeando aquí, pasándole al Event Detail, pues en este caso los vamos a setear aquí en el objeto que va a almacenar props y que le haremos llegar a Event Details a través de las props. Pero antes de continuar, vamos a tratar de renderizar esta página. Si accedemos a los detalles del primer evento, vemos que obtenemos un error. getStaticPaths is required for dynamic SSG page and is missing for event ID. Bueno, hay algo aquí que falta, que nos está dando este error, y vamos a ver qué está sucediendo. Bueno, aquí este error lo que nos dice es que es requerido que la función getStaticPaths esté presente si el componente de página es dinámico. Es el caso de Event ID, es una página dinámica que se genera en función del Event ID, tal y como veíamos que se pasaba en la URL. E1, E2 son los dos valores que tenemos actualmente. Entonces, esto siempre y cuando exista en este componente de página la función getStaticProps. getStaticProps en páginas dinámicas siempre debe ir acompañado de la función getStaticPaths. Y de esta forma indicarle qué eventos se van a renderizar. Esto se va a realizar en el proceso de la construcción del proyecto para producción, en la build. Entonces debemos de saber qué IDs van a intervenir en este pre-renderizado, en esta generación. Entonces aquí debemos de incorporar el método getStaticPaths. Y tal que como vemos aquí, va a devolver un objeto en el cual en los parámetros se indican qué parámetros son los necesarios para renderizar las páginas. Es el E1 y es el E2, que realmente es la información que tenemos aquí en el array, el L1 y el E2. Entonces debe de ser conocedor la aplicación de esta información para el prerenderizado. Bueno, estos datos ahora mismo aquí los tenemos hardcodeados, pero podríamos acceder desde esta función a esta información a través de una petición HTTP, un acceso a base de datos, lo que sea, y generarlos de una forma dinámica.
En este caso los estamos hardcodeando. Una vez realizados los cambios, estamos ya proporcionando el método que nos pide, los identificadores, y ahora vemos que el error cambia. Ahora el error es the fallback key must be returned from get static paths in event ID. Bueno, es otro error el que sucede ahora. Entonces aquí lo que debemos añadir es una nueva property denominada fallback en este objeto que se va a devolver en la función getStaticPaths y le vamos a indicar el valor de false. ¿Qué quiere decir esto? Que con el valor false le estamos diciendo que aquí están reflejados todos los event ID que van a poder ser renderizados en esta página dinámica, es decir, va a poder ser renderizado el E1, el E2, si como parámetro en la URL se pasa el E3, eso va a dar un error. Si cambiamos el valor a true, esto quiere decir que aparte de estos parámetros que se van a poder renderizar, se van a poder ver en la página, los cuales van a estar presentes en el proceso de la build para el renderizado, a mayores si utilizamos como event ID E3 en la URL, esto se va a generar automáticamente en el servidor. Entonces, para el caso de false, solo se van a poder renderizar los que están reflejados aquí. Estos son los que va a poder soportar. Si tenemos cientos de IDs y solo queremos que se rendericen los más importantes, pues aquí lo especificaríamos con fallback a false y especificando aquellos parámetros, aquellos identificadores que queremos que sean renderizados. Y ahora volvemos a nuestra página. Vemos que se renderiza el event ID E1, E2, y si proporcionamos un ID que no está reflejado en el fallback, vemos que nos redirige a la página de error 404.